Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros. Disfruta el tema de hoy. Gracia y paz, mis estimados hermanos de esta Santa Escuela, temas edificantes para nuestro crecimiento espiritual. Los saluda su hermano en fe, Henry Jaime Martínez, desde Colombia. Y les extiendo un caluroso saludo de bienvenida a esta escuela. El día de hoy, pues, vamos a hablar sobre un tema doctrinal. Sí, vamos a hacer la exégesis, hermanos, de diferentes términos bíblicos que nos ayudarán a tener luz y a comprender mejor el concepto de la eternidad relativa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar con una oración. Le vamos a pedir el favor a nuestro estimado hermano Roberto que inicie este estudio, pues antes de iniciar el estudio con una oración, ¿sí? A nuestro Padre Celestial. Saludos, hermanos, de esta santa sala. Vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial, inclinando su rostro, y empezaremos esta oración para pedir ayuda, ¿ya? Dices: Padre Celestial, gracias, Señor, que estás en el cielo. Santo es tu nombre, Padre eterno. Santo es tu nombre. No hay nadie como tú, Señor. Venga tu reino, venga tu gobierno a nuestras vidas, a través de tu Espíritu Santo, tu poder, Señor. Estamos reunidos acá con los hermanos de esta escuela para pedirte, Señor, que tú nos acompañes, que nos des discernimiento espiritual para entender las Escrituras. Gracias por la disposición de mi hermano Henry, que quiere compartir una exégesis, Señor, muy importante, muy apropiada, Padre eterno, para entender las Escrituras y para entender que tu Hijo Jesucristo es eterno, pero en relatividad a ti, Padre eterno, ya que tú eres el único Dios inmortal y permanente en el tiempo, Padre eterno. Así que queremos pedirte la ayuda a ti, para que nos abras tú la mente, Padre eterno. También para que toda potestad, Señor, ajena a tu voluntad, no interrumpa este estudio. Cualquier espíritu ajeno, Señor, que sea sujetado, Señor, y pensamiento también a la voluntad de Cristo. Todo pensamiento sea cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, ¿ya? Y ruego por cada hermano que va a escuchar este estudio, esta exégesis, concentración, y que clamen a nuestro Dios para que llegue claridad a nuestras vidas, y nuestras mentes sean abiertas, para entender la palabra y no ser engañados, porque muchas veces espíritus inmundos se meten dentro de personas y quieren retorcer la Biblia para su propia condenación y perdición, y quieren engañar a muchos, como dice Colosenses 2:8, con rudimentos de hombres del mundo, y no según Cristo, por las tradiciones religiosas de hombres. Nosotros queremos examinar la palabra, a la luz, y que la luz eres tú. Así que gracias, Señor, y sácanos de las tinieblas, de la ignorancia, del desconocimiento, y tráelos al conocimiento, a la luz. Así que dejo a mi hermano Henry con este estudio, y ayúdalo, protégelo cada día, porque sabemos que las artimañas del diablo querrán interrumpir este estudio. Mas nosotros rogaremos para que todo salga bien,
para tu propósito, para tu voluntad y para la extensión de tu reino, que eso es lo importante. Gracia y paz para todos, en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, el primer término que estudiaremos el día de hoy es la palabra hebrea olam y la palabra griega aionios. Hermanos, es muy importante, de suma relevancia, conocer el significado exacto de esas palabras, ¿no? De la palabra hebrea olam y la palabra griega aionios, para poder hacer una interpretación exegética apropiada y pertinente, de acuerdo con el contexto bíblico en que se utilizan, ¿no? Y de esa manera, pues, al hacer una interpretación exegética apropiada, pues, se evita caer de pronto en doctrinas que no son bíblicas, ¿no? Primero que todo, sí, vamos a mirar el significado, analizar el significado de estas palabras, ¿no? De la palabra hebrea olam, ¿sí? Y aionios, ¿sí? Para esto, pues, utilizo una de los diccionarios bíblicos más conocidos a nivel mundial, que es la Nueva Concordancia de Strong. Y también pues utilizaré otro diccionario que se llama la Enciclopedia de la Biblia de Ediciones Garriga, S.A, segunda edición. Bueno, yo sé que hay múltiples diccionarios bíblicos, sí, que nos ayudan a dar luz en cuanto a la significación de estas palabras. Pero primero que todo, quiero decirles, bueno, ¿por qué vamos a analizar esa palabra eterno? Olam y aionios, en hebreo y griego respectivamente, para entender el significado de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo con respecto al Padre. A muchas personas les cuesta aceptar de pronto de que Jesucristo sea eterno, pero en una posición relativa, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues se fundamentan en textos bíblicos como Isaías 9:6, donde se dice que una de los títulos de nuestro Señor Jesucristo sería Padre Eterno, ¿no? También en Miqueas 5:2, donde dice que sus salidas son desde los días de la eternidad, entre otros versículos, ¿no? Por eso muchas veces nos cuesta o les cuesta trabajo a muchas personas pues entender el significado, ¿sí?, de esta palabra, eternidad, con relación al Padre, ¿no? Por eso también cuesta mucho trabajo entender el significado de la palabra engendramiento, que significa dar vida, que fue precisamente el último estudio doctrinal que se dio sobre la exégesis de Proverbios 8, 22 al 30. Por eso es muy importante analizar, ¿sí?, qué es lo que dicen las enciclopedias bíblicas de renombre en cuanto a el significado, la conceptualización de estas palabras, olam y aionios. Después de analizarlas, vamos a hacer exégesis de los versículos en cuestión. Bueno, el primer término que estudiaremos el día de hoy es la palabra hebrea olam y la palabra griega aionios. Hermanos, es muy importante, de suma relevancia, conocer el significado exacto de esas palabras, ¿no? De la palabra hebrea olam y la palabra griega aionios, para poder hacer una interpretación exegética apropiada y pertinente, de acuerdo con el contexto bíblico en que se utilizan, ¿no? Y de esa manera, pues, al hacer una interpretación exegética apropiada, pues, se evita caer de pronto en doctrinas que no son bíblicas, ¿no? Primero que todo, sí, vamos a mirar el significado, analizar el significado de
de estas palabras, ¿no? De la palabra hebrea Olam, ¿sí? Y Aionios, ¿sí? Para esto, pues, utilizo una de los diccionarios bíblicos más conocidos a nivel mundial, que es la Nueva Concordancia de Strong. Y también pues utilizaré otro diccionario que se llama la Enciclopedia de la Biblia de Ediciones Garriga, S.A, segunda edición. Bueno, yo sé que hay múltiples diccionarios bíblicos, sí, que nos ayudan a dar luz en cuanto a la significación de estas palabras. Pero primero que todo, quiero decirles, bueno, ¿por qué vamos a analizar esa palabra eterno? Olam y Aionios, en hebreo y griego respectivamente, para entender el significado de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo con respecto al Padre. A muchas personas les cuesta aceptar de pronto de que Jesucristo sea eterno, pero en una posición relativa, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues se fundamentan en textos bíblicos como Isaías 9:6, donde se dice que una de los títulos de nuestro Señor Jesucristo sería Padre Eterno, ¿no? También en Miqueas 5:2, donde dice que sus salidas son desde los días de la eternidad, entre otros versículos, ¿no? Por eso muchas veces nos cuesta o les cuesta trabajo a muchas personas pues entender el significado, ¿sí?, de esta palabra, eternidad, con relación al Padre, ¿no? Por eso también cuesta mucho trabajo entender el significado de la palabra engendramiento, que significa dar vida, que fue precisamente el último estudio doctrinal que se dio sobre la exégesis de Proverbios 8, 22 al 30. Por eso es muy importante analizar, ¿sí?, qué es lo que dicen las enciclopedias bíblicas de renombre en cuanto a el significado, la conceptualización de estas palabras, Olam y Aionios. Después de analizarlas, vamos a hacer exégesis de los versículos en cuestión. Cuando buscamos la palabra, primero vamos a tomar como punto de referencia la palabra Olam, esa palabra hebrea. En el diccionario bíblico de Strong, nos podemos dar cuenta de que esa palabra Olam no solamente significa eterno, tiene otros significados. Es la palabra número 5769. Significa escondido, por ejemplo, punto de desaparición. En sentido genérico, tiempo fuera de la mente, puede ser en pasado o en futuro. Eternidad, siempre, antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, eternidad, eterno, largo, principio del mundo, pasar, perdurable, permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre, siglo. Si bien, mis estimados hermanos, hay dentro de ese conglomerado de definiciones, hay unas que tienen que ver con eternidad, eterno, sempiterno o para siempre. También podemos darnos cuenta, hermanos, de que esta palabra, Olam, también significa un tiempo oscuro o escondido, ¿sí?, para nosotros, del pasado, del futuro. Un tiempo antiguo, un tiempo, en otras palabras, indeterminado, ¿no? También, sí, cuando buscamos la palabra en griego eterno es aionios, la palabra que la traduce en la mayoría de Biblias eternos es aionios. La palabra aionios, la Nueva Concordancia de Strong la define así.
Es la palabra número 166. 166, perpetuo. También usado del tiempo pasado y futuro igualmente. Sempiterno, siglo, eterno. ¿Mm? La enciclopedia de la Biblia de Ediciones Garriga, S.A, define la palabra olam, la palabra hebrea olam, que la mayoría de Biblias la traduce como perpetuo, eterno, es de la siguiente manera. Olam en la línea de la duración indica tiempos indeterminados, remotos, oscuros, sea del pasado o del porvenir. La duración de la vida de un hombre y una extensión larga de tiempo para llegar a designar la duración indefinida. ¿Mm? Y perpetuo viene de olam como periodo de larga duración o tiempo indefinido. ¿Mm? Entonces ahí nos podemos dar cuenta, mis estimados hermanos, sí, al leer las definiciones de estas dos palabras que la mayoría de Biblias las traduce eterno y perpetuo o sempiterno, que también tienen otros significados, ¿no? Tiempo indefinido, tiempo indeterminado, ¿sí? Un tiempo remoto, un tiempo que es oscuro para nosotros. También la duración de la vida de un hombre es olam, ¿no? Entonces es algo que nos debe llamar la atención también aquí, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues la palabra olam y ayonio son términos bíblicos que denotan un periodo de larga duración, ¿sí? Siempre en un sentido, pues, relativo con respecto a la naturaleza de las circunstancias o condiciones descritas por la expresión. Mire, vamos a tomar como punto de referencia algunos ejemplos, hermanos. Antes de entrar en materia, lo que nos compete, que es hablar acerca de la eternidad relativa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces, el primer ejemplo es en Números 25:13. Dice, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, proviene de la palabra olam. Fíjate que la primera parte de ese versículo dice sacerdocio perpetuo, ¿no? Pero si leemos Hebreos 7:12, nos damos cuenta de que, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cómo así? Si en Números 25:13 se decía que el sacerdocio era perpetuo, entonces ¿por qué fue abolido? Fue cambiado por el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y fue abolido ese sacerdocio de hombres, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, que la palabra hebrea olam no necesariamente tiene que traducirse ni perpetuo ni eterno, sino más bien como tiempo indefinido. Entonces, es tan solo como para describir un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo dice también en Génesis 17:13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Podemos darnos cuenta, mis estimados hermanos, que en Génesis 17:13 el pacto que Dios hizo con Abraham dice que era para alianza perpetua. ¿Sí? Es decir, si nosotros tomáramos o literalizáramos ese término, no, perpetuo, entonces no se puede abolir, entonces todavía debemos circuncidarnos, ¿cierto? Pero en 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, ¿sí? Sino guardar los mandamientos de Dios. Y en Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que labra por amor. Entonces la circuncisión fue abolida en el nuevo pacto. Fue abolida, hermanos. Entonces, ¿cómo es que viene a ser una alianza perpetua? Porque es que esa palabra perpetua significa un tiempo indefinido, un tiempo de larga duración. Un tiempo indeterminado que es oscuro para nosotros. No sabemos cuándo va a terminar, pero tendrá fin, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta tan solo
con esos ejemplos, de esos dos ejemplos, hermanos, que la circuncisión y el sacerdocio eran pactos perpetuos. Es decir, la Biblia dice que eran perpetuos. ¿Mm? Pero sin embargo, finalizaron, ¿cierto? Es decir, que perpetuo no necesariamente significa eterno. O la palabra Olam, que la traducen perpetuo y otras veces eterno, no necesariamente siempre significa eterno. Algo también que me llama la atención, sí, al analizar esta palabra, Olam, traducida como eterno, perpetuo en el Antiguo Testamento, es que esa palabra también significa que puede tener principio y también tener fin. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, en primero de Samuel 1:22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Mm? Ahí ese para siempre es traducido de la palabra Olam. Por supuesto que Samuel se quedó en el servicio del templo para siempre, es decir, hasta que él murió. ¿Mm? Entonces, en este contexto, hermanos, la palabra Olam adquiere un significado relativo, puesto que tiene un principio, cuando presentó a su hijo en el templo y se quedó allí, y un final, cuando murió Samuel. ¿Mm? Entonces, Olam también puede significar la vida de un hombre, ¿sí? Hasta que muere. Es decir, ahí puede terminar. Tiene principio y tiene fin. Otro ejemplo que nos da luces acerca del significado de estas palabras, ¿sí?, es Éxodo 21:6. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esa palabra, esa expresión para siempre es traducida del hebreo olam. Entonces aquí para siempre se traduce la palabra hebrea olam. En el contexto del capítulo 21 se especifica que un esclavo que ha servido a su amo por 6 años, pero si al finalizar ese periodo elige voluntariamente unirse a su amo para de allí en adelante servirlo para siempre, puede hacerlo. Evidentemente aquí Olam tiene principio y tiene fin. Es decir, se especifica el principio y el fin de su servicio se supone que terminará con la muerte del esclavo. ¿Mm? Entonces, claramente podemos darnos cuenta de que Olam no única y exclusivamente significa eterno, o para siempre, sino la vida de un hombre en ese contexto, ¿no? Y en el otro aspecto es, con respecto a Dios, Olam y Aionios implican un tiempo sin principio ni fin. Sabemos que la eternidad de Dios, nuestro Padre Celestial, es absoluta, ¿no? Entonces, cuando la palabra Olam alude a Dios y a su naturaleza, adquiere un significado absoluto. Así que perfectamente se puede traducir eternidad o eternamente y para siempre, como lo podemos ver claramente, por ejemplo, en estos textos bíblicos. Salmo 92. ¿A quién le llaman Olam? Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad, ahí Olam, y hasta la eternidad Olam, tú eres Dios. Entonces, la eternidad de Dios es absoluta. La eternidad de nuestro Padre, del Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, es absoluta. En Salmo 9:7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ahí se traduce la palabra hebrea Olam. Ha dispuesto su trono para juicio, ¿no? Entonces, para siempre, ¿no? Entonces, con respecto a Dios, esa eternidad sí que es absoluta, ¿no? En Salmo 10:16, Jehová es rey eternamente, Olam, y para siempre también de Olam. ¿Ah? Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que con respecto, cuando se habla de Dios, esa palabra eterno sí es absoluta. Pero hay otros contextos en los que se traduce eterno, perpetuo y todo eso, en los que sí definitivamente no es absoluto, sino relativo, porque puede tener principio, tiene principio y tiene fin, ¿no? Como los ejemplos citados anteriormente. También, mis estimados hermanos, cuando se habla del trono, ¿sí?, de Dios,
entendiendo, pues, por supuesto, el trono no se refiere a una silla literal, como muchos lo interpretan. Ahí trono se refiere a un reino, reinado o gobernación real de Dios el Padre y de Jesucristo. ¿Ah? Entonces, ese reinado, esa gobernación real siempre han sido inherentes a Dios. Por ejemplo, Salmo 93:2 dice, desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre, Olam, proviene la palabra Olam, has existido. Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí en Hebreos 1:8 también se repite lo mismo, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Ahí el trono, vuelvo, insisto y repito, no se refiere a una silla real. ¿Ah? No se refiere sino al reinado, reino o gobernación real de nuestro Padre Celestial, ¿ya? Y de su Hijo Jesucristo, por supuesto, ¿no? Sí. En Colosenses 1:16, hermanos, dice, porque en Él fueron creadas, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Aquí estos tronos, ¿eh? Estos tronos, estos dominios, estos principados, estas potestades se refieren a gobernaciones, ¿no? Y entonces, eso de decir de que Dios, de que entender el trono de Dios como una silla literal y decir que fue eterna o que siempre ha sido coeterna con el Padre, eso no es una enseñanza bíblica. Esa es una enseñanza bíblica de los que tienden a literalizar las Sagradas Escrituras. Pero sí, el trono de Dios se refiere al gobierno, al reinado real, ¿sí? De nuestro Padre Celestial, ¿ah? Y de su Hijo Jesucristo. Una de las formas en las que podemos entender, mis amados hermanos, de que ese trono no se refiere a una silla literal, como algunos lo interpretan, ¿sí? Sino a una gobernación real, es lo que dice Lucas 1:32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, aludiendo a Jesucristo, ¿no? Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahí cuando dice le dará el trono de David su padre, no significa que Jesucristo se sentará literalmente en la misma silla donde se sentó David, sino más bien le dará el reinado o la gobernación real de David su padre. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino o reinado no tendrá fin. Ahí lo dice claramente las Sagradas Escrituras, hermanos, para entender muy bien ese tema, ¿no? Acerca del trono. Mis estimados hermanos, una de las razones por las cuales a muchas personas les cuesta entender que la sabiduría personificada de Proverbios 8:22 al 30, particularmente en los versos 24 y 25, que fue engendrada, ¿sí?, del hebreo Yalad, es porque hay otros textos bíblicos, como Miqueas 5:2, donde dice, hablando del Mesías, que sus salidas son desde los días de la eternidad. Entonces, al utilizar ese texto bíblico, al leer ese texto bíblico, entonces las personas se preguntan, dirán, si sus salidas son desde los días de la eternidad, entonces Jesucristo tiene que ser coeterno con el Padre. Pero entonces, ahí es donde nosotros debemos entender el significado de la palabra Olam y Aionios. En este caso, Olam. Miqueas 5:2. Y por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de leer ese versículo en otras versiones bíblicas, que no sea la versión Reina Valera, se darán cuenta de que otros textos bíblicos lo expresan o lo vierten de la siguiente manera. Sus salidas son desde tiempo antiguo. Otras
sus salidas son desde tiempo indeterminado o indefinido. ¿Mm? Entonces, mis amados hermanos, nosotros de pronto no nos detenemos a analizar el significado de esas palabras, a veces es muy importante hacer una exégesis de ciertos textos bíblicos que, que aparentemente discrepan con otros, pero las aparentes discrepancias no son necesariamente contradicciones, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cómo así que en Proverbios 8, 24, 25 dice que esa sabiduría, como ya les demostré en el estudio anterior, que era nuestro Señor Jesucristo, que fue engendrada, ¿sí? Y aquí en Miqueas 5:2 dice que sus salidas son desde los días de la eternidad. Ah, bueno, entonces ahí es importante saber que algunos traductores vertieron esa, esa palabra, ¿ah? Eternidad, que es, en el hebreo es Olán. Es decir, la palabra Olán la vertieron como eternidad. Y ahí es donde se presta para confusión. Entonces, las personas que leen ese texto dicen, ah, no, entonces Jesucristo sí es coeterno con el Padre. ¿Mm? Es coeterno, pero eso no es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Ningún texto bíblico enseña que Jesucristo sea coeterno con el Padre. ¿Mm? Eso surgió en el concilio de Constantinopla, donde hasta se habló de la hasta se habló de que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad y que también Jesucristo era coeterno junto con el Padre. Es decir, se confirmó lo que hace 60 años antes en el concilio de Nicea pues se había establecido, ¿no? Entonces, hermanos, el punto al que quiero llegar es que Miqueas 5:2 no está traducido de manera apropiada o correcta en algunas versiones bíblicas. ¿Mm? Sus salidas son desde los días de la eternidad. Y yo los invito, estimados hermanos, a que busquen en varias versiones bíblicas para que se den cuenta de que lo que yo les estoy diciendo es cierto y verdadero y fidedigno. Es decir, esta argumentación que estoy presentando es cierta, puesto que al analizar y contrastar con otros textos bíblicos nos podemos dar cuenta de que otras versiones de la Biblia no traducen sus salidas son desde los días de la eternidad, sino de otra forma. Por ejemplo, mis estimados hermanos, aquí estoy buscando unas versiones bíblicas. La Nueva Biblia al Día, NBD, dice, lo vierte de la siguiente manera. Mis hermanos, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. Fíjate que ahí no lo traduce como la versión Reina Valera, ¿sí? Donde dice que sus salidas son desde los días de la eternidad, cosa muy diferente, ¿no? Hasta tiempos inmemoriales, ¿no? De ahí la importancia de establecer paralelismo con otras versiones bíblicas y no casarse solamente con una sola Biblia, ¿no? Aquí buscando, mira, aquí dice en la Nueva Biblia Latinoamericana, voy a leer, enfocarme en la parte final, que es la que nos compete, de la palabra, si aparece eternidad o otra palabra, dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, ¿sí? Aquí dice, desde los días de la eternidad. Bueno, ¿sí? Como ya les había comentado anteriormente, pues hay varias Biblias que lo traducen de esa manera, ¿no? Aquí buscando otras versiones de las Sagradas Escrituras. Aquí muestre, a ver, aquí dice Nueva Versión Internacional. Dice así, la Nueva Versión Internacional Castilian. Dice, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales, ¿no? Fíjate cómo varía, ¿no? Sí, y no podemos pretender de pronto decir, ah, no, ahí significa lo mismo.
hasta la eternidad, porque eso no es lo que da a entender el texto, ¿no? Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, tiempos inmemoriales, es decir, tiempos indefinidos, indeterminados. Las salidas de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice o como se explicó anteriormente en el anterior estudio de Proverbios 8, 22 al 30, es Jesucristo fue engendrado en la eternidad. Vuelvo y repito, hermanos, no en el cielo, en la eternidad, porque los mismos cielos fueron creados por Él, ¿no? Según Colosenses 1, 15, 16. Entonces, Él fue engendrado en la eternidad. Lo dice Proverbios 8, 24, 25, ¿no? Miqueas, estamos aclarando pues el texto este de Miqueas 5:2 a la luz de varias versiones bíblicas, ¿no? ¿Mm? Para ver qué dicen al respecto. Dice, a ver aquí, la versión, estoy buscando otras versiones bíblicas para que nos demos cuenta de que, a ver, aquí la traducción en lenguaje actual, ¿sí? Algunos de pronto dirán, bueno, pero esa traducción es parafraseada, pero no, mira, aquí lo que dice, en ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá, ¿no? Entonces, yo los invito a que busquen otras versiones bíblicas, ¿eh? Que no nos casemos solamente con una. ¿Mm? Porque si nos casamos con una versión bíblica, entonces ahí donde se presta para la confusión y que no y a cerrarnos al bando o a cerrarnos en el sentido de que no vemos más allá de lo evidente en cuanto a la significación de estas palabras Olam, que las traducen eterno, y Aionios, que la traducen también eterno o perpetuo, pero ya sabemos que también se puede traducir desde tiempo indefinido o tiempo antiguo, como lo acabamos de leer en Miqueas 5:2 en otras versiones bíblicas. Mis estimados hermanos, quizás algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el hermano Henry está diciendo que la eternidad de nuestro Señor Jesucristo es relativa con respecto al Padre? Bueno, muy bien, hermanos, les voy a explicar por qué. Primero que todo, porque Jesucristo fue engendrado en la eternidad, no en el cielo, como algunos han malinterpretado mis palabras, ¿no? En la eternidad. ¿Mm? Entonces, al ser engendrado en la eternidad significa que no tiene la misma edad de su Padre, ¿no? Entonces no puede ser coeterno con el Padre, ¿ya? Segunda razón, ahora la segunda razón por la cual les digo que la eternidad de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, es relativa. Porque esa eternidad, bueno, lógico, desde que Dios lo engendró en la eternidad, nuestro Señor Jesucristo fue eterno, es eterno en estos momentos, pero esa eternidad fue interrumpida, hermanos. ¿Cuándo fue interrumpida esa eternidad? Cuando Él murió. ¿Ah? Porque Él vino como hombre, no vino como un hombre Dios, como muchos enseñan. Él vino como un hombre. Y como hombre, ¿sí? Sintió las mismas necesidades que tú y yo, ¿sí? O sea, se cansó, sintió hambre, sintió sed, ¿sí? Como hombre hizo todo lo que hace un hombre, ¿ya? Pero la diferencia es que fue tentado en todo según nuestra carne, pero sin pecado. Esa fue la única diferencia, ¿sí? Entonces él murió. Él entregó su vida a favor de nosotros. Y cuando murió, ¿qué pasó? Pues esa eternidad fue interrumpida, ¿ah? Por 3 días y 3 noches. ¿Ah? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales no podemos decir de que Jesucristo es coeterno con el Padre, ¿ya? Dos razones muy sencillas, hermanos. Primero, porque Jesucristo fue engendrado en la eternidad. No en el cielo, vuelvo y repito, no en el cielo, sino en la eternidad. ¿Mm? Sí, y aunque fue engendrado,
para ser eterno, ¿ah? Esa eternidad fue interrumpida también con su muerte. 3 días y 3 noches. Eso de decir de que solamente murió la naturaleza humana y que la divina quedó por ahí, no, no es cierto. Vino como un ser humano y murió. Entonces, dos razones muy sencillas por las cuales podemos decir y concluir claramente que Jesucristo no es coeterno, ¿sí? Junto con el Padre, ¿sí? Esa doctrina no la enseña la palabra de Dios. Esa doctrina es una doctrina de hombres, inventada por hombres, pero no es enseñada en las Sagradas Escrituras. Otro texto bíblico muy comúnmente utilizado por los partidarios de la coeternidad de Jesucristo con respecto al Padre es el texto de Isaías 9:6, ¿no? Leámoslo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Entonces las personas dicen, bueno, hay dos títulos que se le atribuyen a Dios, a Jesús. Dios fuerte, Padre eterno y Padre eterno. Ahora, vamos a concentrarnos en esta frase, Padre eterno. Entonces ellos dicen, no, si a Jesucristo le llama Padre eterno es porque siempre ha sido coeterno con el Padre, ¿sí? Pero fijémonos que ese es uno de los títulos por los cuales se le llamaría en el futuro. Isaías está escribiendo, ¿no? Isaías en su tiempo está escribiendo para el futuro. Se llamará su nombre, ¿sí? No solamente Padre eterno, sino admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar, ¿será que el profeta Isaías, al escribir Isaías 9:6, quiso dar a entender de que Jesucristo era coeterno con el Padre? Para eso tenemos que hacer, pues, un análisis de la expresión Padre eterno, ¿no? ¿Ah? ¿Qué significa Padre eterno? Bueno, significa que Jesús tiene el poder y la autoridad, ¿sí? Acuérdense, hermanos, que la Biblia dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? ¿Por qué se le llama Padre? Bueno, porque él reemplazó a Adán, hombre perfecto. Adán era un hombre perfecto, pero él pecó. Adán era el padre de la humanidad, ¿sí? Y por culpa de él vino el pecado, la muerte. ¿Sí? Pero en Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, o en otro texto bíblico lo expresa claramente, creo que es 1 Corintios capítulo 15, porque Adán vino a ser alma viviente, pero Jesucristo vino a ser espíritu vivificante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se le llama Padre Eterno? Porque es el reemplazo a Adán, el Padre de la humanidad, pero ahora Padre Eterno es Jesucristo. Algunos dicen, ay, pero ahí también se le llama Padre. Sí, pero hay que entender en qué contexto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Romanos 5:12 dice que así como por medio de un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, y así la muerte extendió a todos los hombres porque todos pecaron, ¿no? Jesucristo reemplazó a Adán, al primer Adán. Por eso dice el primer Adán, alma viviente, y el segundo Adán, espíritu vivificante, ¿no? Entonces, qué significa Padre Eterno? Significa que Jesús tiene el poder y la autoridad, ¿no? Juan 11, 25, 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que tiene fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y todo el que vive y tenga fe en mí, no morirá jamás. Entonces, se ve claramente, hermanos, la razón por la cual se le llamaría Padre Eterno, ¿no? No se le llama Padre en el sentido de que, no, que sea igual a Dios, porque acuérdate que Jesucristo mismo, cuando enseñó a sus discípulos a orar, dijo, ustedes orarán de la siguiente manera, Padre nuestro, ¿no? Que estás en el cielo, ¿no?
santificado sea tu nombre. Entonces, y eterno en el sentido de que va a ser por el precio del rescate que pagó por los pecados de la humanidad, ¿sí? Entonces se convierte en nuestro Padre eterno, ¿no? En reemplazo de Adán. Entonces, el utilizar ese texto de Isaías 9:6 es particularmente en la expresión Padre eterno para decir que Jesucristo es coeterno con el Padre, no tiene ni fundamento, ni cimientos bíblicos, ni justificación bíblica alguna. Hermanos, en conclusión del análisis exegético de la palabra Olán y Aionios, traducidos casi siempre eterno o perpetuo, es que el significado correcto de esas palabras depende del texto y el contexto bíblico al que se aplican, ¿sí? Por ejemplo, cuando se refiere a Dios significa eterno en el sentido absoluto, sin comienzo ni fin, porque Dios sí es eterno y tiene una eternidad absoluta. Génesis 21:33 dice lo siguiente. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces ahí cuando se refiere a Dios es en sentido absoluto. En otros contextos puede significar un principio sin fin. Por ejemplo, la vida eterna, ¿no? Que se nos promete a todos los cristianos, ¿no? O un principio y un fin, el servicio de Samuel en el templo, en 1 Samuel 1:22, ¿no? La expresión tiempo indefinido o tiempo indeterminado o tiempo antiguo podría ser una traducción válida, ¿no? Que Olán y Aionios también indican, porque esas dos palabras también indican un periodo de larga duración o de duración indefinida, cuyos límites son desconocidos e indeterminados, ¿no? Algunas personas tienen el concepto de que perpetuo significa única y exclusivamente eterno, ¿no? Perpetuo también significa un periodo de larga duración, ¿no? Entonces, debemos siempre mirar el contexto, ¿no? Cuando aplica a nuestro Señor Jesucristo, la eternidad es una eternidad relativa, como les expliqué anteriormente, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, bueno, sabemos, en el estudio anterior hablamos de los 3 tipos de engendramiento, pero me centro en el primero, que es que cuando fue engendrado en la eternidad, ¿no? Si fue engendrado en la eternidad significa que no tiene la misma edad de su padre, ¿no? Fue eterno hasta que vino, murió, se interrumpió su eternidad, pero luego recuperó la eternidad y se le llama el primogénito de los muertos porque fue el primero que resucitó para vida eterna, para vida inmortal. Entonces, siempre debemos mirar la naturaleza del objeto, las circunstancias que se describe como eterno, perpetuo, tiempo indefinido para saber la verdadera traducción, ¿no? Lo que determina el concepto de duración del aionios o de la palabra Olán. ¿Sí? Entonces, hermanos, para que se den cuenta que nos podemos dar cuenta de que esas palabras Olán y aionios no se deben traducir única y exclusivamente eterno, sino también tiempo indefinido, tiempo oscuro, tiempo indeterminado, tiempo antiguo, ¿sí? Un tiempo que es oscuro para nuestro entendimiento, pero puede tener fin también. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.